Les voy platicando en lo que inicio. Lo que les voy a presentar es una síntesis de parte de un curso que doy. De hecho, sería como una clase en realidad, esta como unas 3 horas. Así es que voy a emitir los ejercicios y me voy a centrar en la teoría para no hacerla extensa. El reto es terminarla en 1 hora. Así es que no voy a entretener demasiado en las diapositivas, pero por favor, conforme vayan teniendo alguna duda, pues me pueden ir interrumpiendo, por favor. Muy bien, entonces vamos a empezar con, como les comentaba, en la título de la sesión vamos a hablar de blockchain y cómo se minan las criptomonedas. Entonces vamos a empezar con el blockchain. Aquí me voy rápido porque en teoría ya lo vimos en alguna de las sesiones. Entonces vamos a partir de que pues, se trata de una base de datos descentralizada. Ahorita vamos a ver a qué se refiere descentralizada, pero intuitivamente podemos inferir que se trata de que no está concentrada en un solo servidor o en un solo nodo, sino que está, descentralizada significa que no está administrada por una sola entidad, sino que puede estar administrada por un conjunto de personas, y distribuida quiere decir que no está concentrada en un solo nodo, sino en diferentes. Lo cual, bueno, que aquí significa, como se menciona, no está administrada ni por una sola persona, ni está controlada tampoco, ni contenida en una sola organización. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una cadena de bloques? Entonces vamos a ver una cadena de bloques como un conjunto de registros. Vamos a pensar que es como una línea de producción en la que se van agregando cajas con información, y esa información está continuamente expandiéndose. ¿Sí? Esa información, una vez que está contenida dentro de las cajas, es inmutable, ya no se puede modificar y van a estar para siempre vinculados. Y no se puede quitar uno, porque si quitamos uno, ahorita vamos a ver cómo se logra esto, si quitamos uno, toda la cadena se corrompe. Esto gracias a la criptografía, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. Para ello es necesario entender lo que es el hash. El hash, ya lo hemos platicado anteriormente, Gabriel les ha platicado anteriormente qué consistía, pero esencialmente es un algoritmo matemático que se va a encargar de que, sin importar el contenido, ya sea texto o sea una imagen, mientras sea un contenido binario, se va a generar un algoritmo que nos va a devolver solamente una longitud de caracteres única. ¿Ok? Este hashing puede ser, o este hash puede ser de diferente longitud, puede ser de 128, de 256 bytes, o de 512, o hasta de 1024 o más. Sin embargo, en la mayoría de las criptomonedas se utiliza 256. Entonces, no importa cuál sea el contenido, nosotros, al aplicar el algoritmo sobre ese contenido, nos va a generar siempre una cadena única de 256 caracteres. ¿Sale? Eso quiere decir que si yo le cambio un solo carácter, el hash va a ser completo y totalmente diferente. Ahorita lo vamos a ver ahorita. Pero también quiere decir que si yo tengo datos idénticos, no importa dónde lo genere, si en este servidor, en China o donde sea, el hash va a ser siempre el mismo. Entonces, como les comentaba, también el hash va a ser único. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si yo el mismo documento lo hago varias veces, siempre me va a estar generando el mismo hash. O mejor dicho, si le aplico el algoritmo a algún conjunto de datos y este no cambia, siempre va a estar siendo el mismo. ¿Y esto para qué se utiliza? En el ámbito de tecnologías de información se emplea para muchísimas cosas. Por ejemplo, para seguridad informática, se hacen copias idénticas, y cuando se tiene una copia de cualquier tipo de archivo, se le aplica el algoritmo de hash y tiene que devolver una cadena. Entonces, si esa cadena es la misma al origen y al destino de la información, se sabe que la información está íntegra. Si la información no tiene el mismo hash, se sabe entonces que hay algún error o alguna corrupción en los datos. Y también tiene, esta es la característica más importante, no tiene ingeniería inversa. Esto quiere decir que si yo conozco el hash, no tengo forma de saber cuál era el contenido de los datos. Yo puedo ver la cadena puede ser completamente transparente, pero no puedo con ello saber qué es lo que está contenido en ese conjunto de datos. Como les mencionaba, en el blockchain, el hashing que más utiliza es SHA-256, pero también está SHA-512. Déjenme admitir aquí, permítanme. Nada más que ya se me saturó. Es que cambiaron la interfaz de Zoom, ¿verdad? Porque ahora la veo más complicada. A ver, participantes. Acá está.
Patillo. Muy bien. Nada más que se está medio invasiva la interfaz. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con lo que es el hash? Bien, estamos bien. Déjenle admito también aquí a Juan David. José Luis, buenos días. Lo estaba yo, bueno, comparando con la cadena de tipo facturación electrónica con el sello digital. ¿Sería algo similar? Sí, es algo similar, efectivamente. También no es el mismo algoritmo, pero también es un algoritmo de hashing, sí. Ok, gracias. Y por cierto, hay muchos algoritmos. Hay muchos algoritmos de hashing. Quizás el más popular para criptografía es sin duda el SHA, pero hay muchos otros. Y por ejemplo, en transmisión de datos, no se diga, hay muchísimos más. ¿Sale? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, bueno, como les comentaba, esta sesión normalmente la doy con ejercicios. Aquí tenemos un código de Python para comprobar cómo funciona el hashing. Pero también aquí les dejo una herramienta que está en línea precisamente para entenderlo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, aquí está. Es una interfaz muy sencilla. Vamos a poner, por ejemplo, hola. Y como verán, aquí tenemos el hash. Si yo le cambio un solo carácter, vamos a ponerle ILA, el hashing es completo y totalmente diferente. Ahora, no importa si yo lo genero con cualquier tipo de herramienta, mientras utilice el mismo algoritmo, el hash va a ser siempre el mismo. Y no importa qué tan largo sea el contenido, el tamaño del hash siempre va a ser el mismo. Y como verán, simplemente voy a cambiar un solo carácter, por ejemplo, a 1, y verán que el hash cambia por completo. Entonces esto, José Luis, ajá, ¿podrías poner la liga en el chat ahí para ver si podemos? sí, a ver. De hecho, les voy a compartir la presentación, pero Ah, déjenme, ok. ahorita se las paso por el chat. Listo. Ahí está, ya la tienen en el chat. Entonces, con esto es solo para que se den cuenta que no importa la cantidad de datos, o la cantidad, o la longitud de los datos, mejor dicho, el hash siempre va a tener la misma Natal, longitud y va a ser único. ¿Sí, adelante? paso papá. ¿Ya estás o qué, chavo? Ya, listo. Ah, es Iván, que ahí anda platicando con alguien. Bueno, entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, Ok, entonces vamos a aprender cómo a partir del hash se puede construir la cadena de bloques. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que vamos a partir cuando se inicia una cadena de bloques, vamos a tener nuestros datos. Como de momento no tengo un hash previo, ahorita voy a explicarle qué es el hash previo, el primer hash normalmente se pone a ceros. Eso es una convención, alguien puede elegir poner cualquier cosa, ¿no? No importa. Solamente se establece un hash que identifique que se trata del primer bloque. Una vez que se tienen los datos y el hash previo, a todo este conjunto de datos, lo que tenemos aquí como en verde y amarillo, se le va a aplicar el algoritmo de hashing, de tal forma que nos va a devolver un nuevo hash. Entonces, como vimos, este nuevo hash única y exclusivamente se va a generar para este conjunto de datos. No puedo generar el mismo hash para otro conjunto de datos, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo este nuevo hash, se le va a pasar al siguiente bloque. Entonces, en el siguiente bloque voy a agrupar los datos y el hash previo, que fue el que generó el bloque anterior. Nuevamente, como un solo carácter que cambie, un solo bit que cambie, me va a generar un hash completamente diferente, implica que este conjunto de datos me va a generar un hash único. Entonces, así seguimos hacia adelante. El nuevo hash se va a pasar al nuevo bloque. Este conjunto de datos, incluyendo el hash previo, genera un nuevo hash. Entonces, esto ya nos permite ver que en cualquiera de los bloques, que lo va a ver en la siguiente lámina, creo, no, creo que no está ahorita lo vemos, con que en cualquiera de los bloques se cambie un carácter, va a corromper o va a hacer que todos los bloques nos muestren que hay uno incorrecto, ¿sale? Entonces, si yo cambio, por ejemplo, cualquier dato aquí, el hash va a ser diferente, este hash ya no va a ser el mismo que este hash entonces también va a cambiar y este ya no va a ser el mismo que este hash va a cambiar. Entonces es una reacción, pues ahora sí que en cadena, lo que va a hacer que sea prácticamente indetectable o más bien incorrompible la cadena de bloques. Y ahorita vamos a ver todo lo que ocurre para que esto sea incorrompible. ¿Hasta aquí vamos bien?
Todo bien. Gracias. Entonces, Listo, muy bien. ya le he platicado, Gabriel, un poquito de esto. En lo que corresponde a blockchain se utiliza el término libro mayor para referirse a todo el registro o todos los registros que se están llevando a cabo dentro del blockchain y se asocia precisamente con lo que ocurre en las empresas, ¿no? Entonces, el libro mayor conserva varios elementos. Por ejemplo, hay varios ejemplos, perdón. Por ejemplo, el registro de identidad, como por ejemplo el INE, el registro hipotecario, que es uno de los que había puesto Gabriel, donde tú vendes una propiedad y en el blockchain es inalterable. O sea, no se puede duplicar, que vaya a haber alguien más que tenga la propiedad y para venderla, siendo que solo hay un registro validado, ¿sí? Registros de operaciones bancarias. Hay muchos. Cuando quitaron a Mario de Camino Minero, ¿Cómo, perdón? de Camino Minero. ¿El camino minero qué? Creo que está por fuera. Sí, no, perdón, José Luis. Ya que no. Ok. Entonces, para entender cómo va esto, vamos a asociar el concepto del libro mayor para que vayamos entendiendo qué consiste el blockchain. Entonces, el libro mayor tradicional suele ser un conjunto de cuadernos físicos, ¿no? Donde se guardaba todos los registros. Por ejemplo, una empresa, las transacciones hechas, las compras, etcétera, o como mencionaba Gabriel, lo que se iba vendiendo en propiedades, quién era el propietario de cierto inmueble, etcétera, ¿no? Pero esto fue antes de la aparición de las tecnologías de información o de las bases de cómputo, ¿no? Bases de datos de cómputo. Entonces, posteriormente, todos estos registros que originalmente se guardaban en cuadernos físicos se convirtieron a bases de datos electrónicas. Entonces, estos registros se empezaron a guardar en bases de datos. Sin embargo, en ambos casos, en este punto, la información era susceptible de alterarse. Eso quiere decir que alguien podía llegar maliciosa o intencionada o desintencionadamente podía alterarla. Y esto podía traer consecuencias para los usuarios, ¿no? Entonces, de aquí surge la intención de tener un libro mayor inmutable. El libro mayor inmutable significa que sea inalterable. Entonces, en el caso de la blockchain, esta información inmutable se va a convertir en inmutable una vez que queda contenida dentro de los bloques. Y entonces, por este concepto, es que a toda la cadena de blockchain se le conoce como libro mayor inmutable. ¿Ok? Va a ser un concepto que dentro del blockchain es muy, muy conocido como libro mayor inmutable, que en realidad es una forma de referirse al contenido que está en los bloques del blockchain. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí. Entonces, aquí está lo que les mencionaba hace ratito. Fíjense que aquí tengo los datos de un bloque con el hash previo, ¿ok? Sin embargo, aquí generamos una alteración en el contenido. Supongamos que alguien quiso alterar el libro mayor inmutable. Entonces, al alterar aquí, aunque sea por un solo bit, es decir, cambiar un 0 a un 1 o un 1 a 0, el hash va a cambiar por completo, ¿ok? Este hash ya no es el que corresponde originalmente, es completamente diferente porque el que corresponde originalmente, el siguiente bloque me indica que era este. Entonces, ¿qué ocurre? Que el blockchain identifica que este hash ya no es el mismo que este. Por lo tanto, aquí detecta datos corruptos. Y por lo tanto, esta información tiene que ser recuperada o reintegrada. Ahorita vamos a ver qué ocurre, porque cómo se logra esto, porque una de las características del blockchain es que la información no está concentrada en un solo lugar, como lo habíamos visto. Ahorita vamos a repasar eso. Pero como verán, al cambiar esto, de ahí en adelante se altera, se genera una reacción en cadena donde nos está indicando que la información está corrupta y que tiene que ser reintegrada a su valor original. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les mencionaba hace un par de sesiones que yo comentaba, que prácticamente es imposible alterar el contenido o que alguien robe directamente desde el blockchain alguna criptomoneda o algún criptoactivo que tengamos almacenado ahí, ¿sí? Porque no se puede hackear. De momento no se puede hackear. Es prácticamente, bueno, al día de hoy, como les mencionaba, es imposible. Ni con cómputo cuántico se lograría, ¿ok? Ahorita vamos a ver en qué otras candados se tiene para eso. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver cuál ha sido la evolución de los registros de datos. Primero, como les mencionaba, los registros se llevaban en libros físicos, que se conocía como libro mayor tradicional. Después hizo la siguiente evolución hacia base de datos centralizadas, donde toda la información estaba contenida en un solo equipo o en un solo nodo, y después avanzamos a lo que era la base de datos descentralizadas. Es decir,
Todos estaban bajo la misma administración, pero ya no estaban en el mismo lugar físico, ¿ok? Entonces, eso implicaba que podíamos tener respaldos o podíamos tener la información distribuida en distintos lugares. Y final llegamos a las bases de datos distribuidas, que lo que implica ahora no solamente es que los nodos estén en diferentes lugares, sino que además están bajo distinta administración o literalmente bajo ninguna administración central, ¿ok? Que está democratizada el acceso de estos datos o la administración de estos datos. Y esto es actualmente donde estamos, con el blockchain, ¿no? Lo que el blockchain implementa. En caso de que quieran profundizar un poco más, aquí les dejo una liga para leerlo con mayor detalle. Entonces, eso, hasta este punto, tenemos cómo se genera el blockchain. Pero ahora vamos a ver cómo es que se almacena, ¿ok? Entonces, mencionábamos que el blockchain se basa en una red distribuida que se conoce como redes peer-to-peer. Eso quiere decir que vamos a tener distintos nodos en una red que están interconectados entre sí. Observen que no todos los nodos tienen conexión con todos los demás, sino que cada nodo va a tener conexión con algunos, seguramente con los más cercanos o los que tengan alguna relación de administrabilidad o alguna relación geográfica, etcétera, pero solamente va a tener un alcance limitado. Pero cuando nosotros utilicemos el blockchain, vamos a recurrir a cierto algoritmo para que la información sea distribuida entre todos los nodos de forma homogénea. Vamos a verlo. Entonces, vamos a dar un repaso. Entonces, dentro de una red distribuida peer-to-peer, cada nodo está estar interconectado con algunos nodos de la red, no con todos. Como les mencionaba, no es necesario ni obligatorio que estén interconectados todos entre sí. Cada nodo va a tener una copia de la cadena de bloques. Esto quiere decir que, bueno, ahorita más adelante vamos a ver que a veces podemos tener solamente una porción de la cadena de bloques, pero lo que es la red peer-to-peer implica que en cada nodo tenemos una copia de la información. Y la red puede estar conformada, y como lo está actualmente, por miles o hasta millones de nodos, ¿ok? Ahí no hay limitación, no hay un tope que lo limite. Puede ser más compleja la dispersión de la información, sí, pero no hay una restricción que impida que la red siga creciendo de forma indeterminada. Ahí hay que admitir. Muy bien. Entonces, los nodos pueden pertenecer a cualquier tipo de persona o empresa, como les mencionaba, no necesariamente una organización va a tener la administración ni la propiedad de los datos, aunque hay algunas criptomonedas actualmente que sí lo pretenden hacer de esa manera. Pero ahorita llegamos a eso. ¿Hasta aquí duda alguna? Bien, entonces vamos a ver cómo se propaga la información. Fíjense que aquí esta es mi cadena de bloques. Hasta este momento todos los nodos tienen la cadena de bloques en azul oscuro. Esa es la información homogénea que todos ya tienen almacenada y es idéntica entre todos los nodos. Y uno de los nodos recibe un nuevo bloque. Entonces, este nuevo bloque lo va a comunicar a los demás. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, esto, no, aquí no, ya me adelanté. Bueno, esto lo que va a hacer es comunicarlo a los vecinos, ¿ok? Y cada vecino, a su vez, lo va a tratar de comunicar con sus demás vecinos. Supongamos que este nodo recibe el nuevo bloque en primera instancia, que en el primer momento lo recibirían estos dos, ¿sí? Y él, a su vez, lo va a comunicar a los bloques que tiene conectados. Para hacer un ejemplo, voy a poner, supongamos que el bloque llega aquí. Entonces, este nodo de acá va a recibir primero la copia antes que este, de tal forma que cuando este reciba la copia y la quiera transferir a este, él simplemente le va a responder con voy a validar tu información y veo que es la misma, por lo tanto, estamos de acuerdo en que estamos iguales. Y eso va a ocurrir entre cada par de nodos que cuando quieran replicarse la información vean que ya tienen el bloque. Eso va a hacer que dentro de un lapso de tiempo la red se homogenice y todos tengan la misma información. Vamos a ver qué ocurre entonces en un caso cuando tenemos un bloque alterado. Noten que aquí ya todos tienen la información homogénea, ¿sí? Todos los bloques azules quiere decir que ya están de forma homogénea en todos los nodos. Y alguien, un hacker muy bueno, quiere alterar uno de los bloques. Quiere decir que el que quiere cambiar la propiedad del bloque, quiere cambiar la operación o lo que sea, entonces genera un bloque alterado. Este bloque se tiene que propagar forzosamente al resto de los nodos. Entonces, ¿qué es lo que haría? Como les mencionaba, él va a compartirlo con sus vecinos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando llegue con sus vecinos? Los vecinos lo primero que van a hacer es validarlo con su información. Entonces, él va a decir, ¿sabes qué? Esta información no es correcta. Y lo mismo va a ocurrir con él. Y supongamos que por algún motivo
A ver si está en la siguiente diapositiva. No, ya es en la siguiente diapositiva. Entonces, de momento, es muy difícil que esta información se logre propagar, porque inmediatamente cuando él quiera propagarlo hacia acá, él va a tener los otros nodos que le están diciendo no, la información que es correcta y es validada es la que tenemos nosotros, así es que lo que te están pasando es incorrecto. Y en ese momento lo que va a ocurrir es que por fuerza, todos estos le van a recordar a él cuál es el bloque válido y él se va a ver obligado a eliminar este y actualizar la información con los bloques correctos. Esto quiere decir que cuando alguien mete un bloque incorrecto, un bloque hackeado, lo trata de alterar, va a ser imposible que lo propague a la red. Y ahorita vamos a ver con más detalle por qué. Entonces, vamos a tener esto aquí. Supongamos que por algún motivo este cuate hackeó la red y logró alterar los bloques en morado oscuro, ¿sí? Lo logró alterar, lo hizo muy rápido o simultáneamente estuvo hackeando muchos nodos al mismo tiempo y de tal forma que cuando él comunicó este bloque a los demás, o esta cadena, mejor dicho, a los demás tenían también la misma información de tal forma que dijeron, sí, tu información es correcta, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos nodos están puestos de acuerdo para tratar de engañar al resto de la red. Entonces, varios simultáneamente le tratan de avisar al resto de los nodos que quieren modificar la cadena de bloques con los morados. Entonces, ellos van a llegar a este bloque y van a tratar de retomarlo. Sin embargo, bueno, aquí lo pongo muy sencillo, sin embargo, él tiene por detrás otros cientos de miles de nodos que le están diciendo, no, eso es incorrecto, el bloque correcto es este. Por lo tanto, aquí está lo que se conoce como el protocolo de consenso, que indica que para que una información se propague, el 50% de los nodos más uno tiene que tener la misma información. Lo que tenga el 50% de los nodos más un nodo es lo que los demás van a adoptar. Por eso que les comentaba, simplemente vamos a pensarlo como una vencidita, un juego de fuerza, a ver quién tiene mejor la información. Ahora, aquí además pasa algo importante. Todo esto se tiene que lograr en un intervalo de tiempo, en el intervalo de tiempo antes de que llegue un nuevo bloque, porque cuando llega un nuevo bloque, entonces todo se repite, de tal forma que si alguien logró hackear aquí un bloque, o vamos a suponer que tiene las mejores computadoras cuánticas del mundo y logró hackear varios bloques simultáneamente, pero lo tuvo que haber hecho en menos de 10 minutos, que es el tiempo que toma, en este caso a Bitcoin, generar un nuevo bloque. Entonces, en menos de 10 minutos tuvo que hackear todo esto, lo cual ya vemos que es extremadamente difícil, porque cuando lleguen los 10 minutos, todo la cadena va a cambiar, va a agregar un nuevo bloque y va a ser muchísimo más complicado. Pero no nada más eso, no quiere decir que no nada más en 10 minutos tiene que hackear un bloque, sino que tiene 10 minutos para transferirlo a todos los nodos de la red, a los miles o millones de nodos que haya en la red. Entonces, esto prácticamente es imposible. De entrada no se puede hackear un solo bloque, pero si hackeamos un solo bloque, obviamente tenemos que hackear los demás para cambiar los hashes. Entonces, si yo tengo adelante de mí, vamos a pensar 10 bloques, al día de hoy, pues no se puede hacer, pero supongamos que con cómputo cuántico lograría a lo mejor hackear 10 nodos. En cómputo actual a lo mejor me tomaría como 10 años. Y tengo el límite de tiempo de 10 minutos. Y no nada más para hackearlo, sino que tengo que estarlo hackeando simultáneamente en 50 más 1 nodos, que serían miles de nodos, para lograr que se propague toda esa información hacia los demás nodos de la red. ¿Más o menos? Sí, ¿Dudas hasta aquí? entonces, ahí, José Luis, técnicamente es imposible por esa razón, pero si sucediera, sí se podría corromper. Si se diera la situación, sí, aunque hay todavía, bueno, eso ya profundizará un poco, pero hay, digamos que actualmente existen como tipos monitores que son simplemente copias del blockchain externas, o sea, que no están conectadas. Hay muchas copias del blockchain que se generan prácticamente con cada bloque que no forman parte del blockchain, es decir, que en ese momento no están conectados, simplemente copian el bloque. Entonces, cuando algo así ocurre, existen miles de respaldos para recuperar el blockchain original. Ok. Sí, y ahorita ¿Ha vamos a... habido intentos de hackeo? ¿Cómo, perdón? ¿Ha habido intentos de hackeo? ¿Han llegado Sí, lejos en esos intentos? O sea, muchos, muchísimos. Nadie ha logrado hackear ningún solo bloque.
Yo creo que la cadena sufre hackeos todos los días. Sí, intentos sí, pero hasta ahorita Intentos, sí. nadie ha logrado hackear un solo bloque. Ok. Traigo ahí una duda, pero no sé si te la comento al final o sea oportuno. Échale. Eh, Decía Gabriel en la primera sesión que el blockchain o el Bitcoin más bien es finito. Ajá. ¿Eso es por temas técnicos? Ah, Yo ahí dejé el comentario si era como parte del algoritmo, pero la verdad es que no me quedó claro específicamente por qué. Y te digo, no sé si ahorita o al final lo quieras comentar. ahorita voy a contestar esa respuesta. Ahorita, Va. bueno, hasta aquí, digamos que es la tecnología del blockchain. Ahora vámonos a lo que es la criptomoneda. Recordemos que blockchain, bueno, ahorita lo voy a ver, blockchain es la tecnología en la que sustenta el Bitcoin, pero el Bitcoin tiene sus propias reglas de operación, ¿sí? Entonces, si hasta aquí vamos bien, entonces ahora sí vámonos al minado de criptomonedas, que es aquí donde viene. Entonces, hasta este punto, bueno, ya entendimos la cadena de bloques, ya entendimos que tenemos datos transaccionales, ya entendimos que con estos datos se genera un hash y este hash nos va a ayudar a validar la integridad de cada bloque con los bloques posteriores, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Pero entonces aquí uno dice, bueno, entonces, ¿en qué consiste el minado? Bueno, el minado de criptomonedas nació con Bitcoin, ¿sí? Bitcoin fue el primero que introdujo el concepto de minado. Entonces vamos a ver en qué consiste. Aquí ya les estoy dando una representación más fidedigna de lo que está contenido en la cajita verde que te decíamos acá de datos transaccionales. ¿Qué es lo que está dentro de esto? Lo que vamos a encontrar dentro de la cajita verde, primero va a ser el número de bloque, que es un número consecutivo. Después vamos a encontrar el timestamp, que es la hora y la fecha de transacción. Vamos a encontrar la lista de transacciones, es decir, no solamente es una transacción, pueden ser decenas o cientos de transacciones que van contenidas en un solo bloque. Y después viene el nonce. El nonce significa como, se traduce como no used once, nunca usado previamente, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el nonce? El nonce es una cadena de 36 bits, 32 bits, que el minero puede modificar, ¿ok? Entonces, el minero puede estar cambiando sus valores aleatorios, de forma aleatoria, de forma consecutiva, como él quiera, pero tiene que lograr que al poner aquí un nonce se consiga un hash que cumpla ciertas características, ¿ok? Entonces, si yo simplemente minara sin esto, simplemente lo que haríamos sería obtener el hash y punto. Pero esto que estamos mencionando se conoce como el proceso de minado y ahorita vamos a ver también un nombre específico que consiste. Vamos a profundizar un poco. Entonces, el nonce va a ser una cadena de números que al integrarlo con el resto de los datos me va a generar un hash, ¿ok? Entonces, recordemos que conforme yo varíe el nonce, el hash va a ser completo y totalmente diferente. Y lo que hace toda criptomoneda, y en este caso Bitcoin, es decir, ¿sabes qué? Para ti, minero, para que yo te pague por lograr meter cierta cantidad de operaciones en un bloque, te voy a pagar siempre y cuando me logres que el hash resultante tenga una estructura determinada. En el caso de Bitcoin, él establece que debe iniciar con una determinada cantidad de ceros. Es decir, si yo pongo los datos y simplemente le calculo el hash, pues va a salir alguno. Pero a mí lo que me importa es que tenga una estructura muy específica, que empiece con cierta cantidad de ceros. Y aquí vamos entonces a lo que es propiamente el Bitcoin. Entonces, ya vimos cómo es el blockchain. Ya vimos que el bloque puede tener un campo variable por el minero que se llama nonce. Entonces, esto me va a ayudar a generar bloques para la criptomoneda. Y antes de entrar en eso, voy a darles esta definición que no estoy todo de acuerdo con ella, pero bueno, es de Santander. Una criptomoneda es un activo digital. Recordemos que un activo es cualquier elemento que me genera rendimientos, ya sea deuda o lo que sea, ¿no? Pero es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico. Ya vimos a qué se refiere el cifrado criptográfico, para garantizar la titularidad, es decir, para garantizar que alguien es dueño de ese activo y asegurar la integridad de las transacciones. Es decir, como lo comentábamos, asegurar que nadie va a agregarle o quitarle transacciones.
y controlar la creación de unidades adicionales, que esto es parte de la política monetaria, y ahorita vamos a llegar a eso. Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en una cartera digital. Esta es la parte de esta definición con la que no estoy de acuerdo, porque en realidad no se almacena en una cartera digital, ¿sí? Por lo menos no las criptomonedas como las que estamos viendo del Bitcoin, ¿no? A lo mejor una moneda gestionada por un banco central podría hacerlo. Pero en realidad una cartera digital lo que va a hacer es administrarlas, no almacenarlas. Ahorita llegamos a eso. Entonces vamos a hablar ahora sí específicamente del Bitcoin. ¿Cómo es que funciona? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Quién es el creador? Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es. Algunos dicen, bueno, Elon Musk decía que viene de las siglas de Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola, ¿no? Eso dice Elon Musk, aunque bueno, ya muchos no creen en lo que dice él. Pero bueno, aquí es donde entrábamos. Entonces, el Bitcoin consta de dos elementos. La primera es la tecnología. Todas las criptomonedas tienen como base tecnológica el blockchain. Y después tenemos un protocolo. El protocolo se llama Bitcoin, ¿ok? Entonces la criptomoneda también se sustenta en un protocolo que se llama Bitcoin, que son las reglas de operación. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, hasta aquí no hay diferencia. Es lo mismo, es una red distribuida, no se requieren intermediarios como en los bancos, que eso es, como lo platicaba Gabriel en la primera sesión, lo que en realidad no gusta a ningún gobierno, porque de esta forma no hay ninguna institución bancaria que esté intermediando ni que esté cobrando comisiones por la realización de transacciones. Entonces, todas las transacciones son directamente entre pares, ¿sí? De un lugar a otro, sin ninguna clase de intermediarios, y todo el historial de transacciones se va almacenando en el blockchain, ¿sí? ¿Cuál es el ecosistema Bitcoin? En el ecosistema Bitcoin vamos a encontrar tres componentes principales. Uno son los nodos, que es cualquier dispositivo que realice una transacción. Puede ser una computadora, puede ser un dispositivo móvil, puede ser un cajero, como los que hay en El Salvador, etcétera, donde en realidad lo que nos va a permitir es realizar una transacción, es decir, transferir nuestro criptoactivo, en este caso Bitcoin, desde un origen hacia un destino, o recibirlos. ¿Ok? Esos son los nodos. Después tenemos los mineros, o un minero, que es un dispositivo que se enfoca en la construcción de nuevos bloques. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a encontrar un bloque válido? Minándolo. ¿Y cómo se mina? Encontrando un hash que sea válido. Ahora, cuando se concentran varios dispositivos de minería en un solo lugar y bajo una sola administración, se le conoce como granjas de minería, que es con un conjunto de mineros que todos ellos trabajan de forma coordinada. Esto se refiere a que todos en conjunto están operando para encontrar entre todos ellos un solo hash válido. Un hash válido que nos permita construir el bloque. ¿Ok? Una vez que tiene ese bloque, obviamente se envía para su validación, y una vez validado se entrega la recompensa, pero cuando es con una granja de minería, la recompensa va a distribuirse entre todos los nodos que estén minando. ¿Ok? Bueno, no precisamente así, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y tenemos los pools de minería. Los pools de minería son un conjunto también, como la granja, trabajan de forma coordinada para la construcción de nuevos bloques, pero los dispositivos pertenecen a distintos dueños. ¿Ok? Entonces quiere decir que es como una suscripción. Yo quiero pertenecer a un pool de minería, descargo el software, trabajo en forma coordinada con ellos, y cuando llegue la recompensa se va a distribuir entre los que estuvieron participando de ese pool de minería. Ahorita vamos a hablar de ellos. De hecho, Gabriel mina de esa manera. Y ahora llegamos a la parte que comentabas. ¿Qué consiste esto de la cantidad limitada de bitcoins? Bueno, todo esto pertenece a lo que se conoce como política monetaria. En las monedas fiat tenemos políticas monetarias, ¿no? Alguno es como la tasa de interés, pero también las más importantes, y que viene desde el origen de las monedas, es que el recurso tiene que ser escaso para que tenga valor, como lo que está pasando con Estados Unidos. Si Estados Unidos imprime billetes, entonces ¿qué ocurre? Que el valor que está intrínseco a esa masa monetaria, pues cada vez se disminuye. ¿Por qué? Porque entonces le requiero más dinero para comprar el mismo activo, que sería la inflación. Entonces, a partir de eso, se diseñó que el Bitcoin tiene que tener una cantidad limitada de bloques, y también que conforme transcurre el tiempo, tiene que haber una recompensa menor. Entonces, este evento se le conoce como el halving, que lo que va a hacer es determinar la recompensa que se le va a pagar al minero que consigue minar un bloque. Y después de cada 210,000 bloques, se reduce a la mitad. Es decir, después, si empezamos con 50 bitcoins, que fue el primer pago, después de que se minaron los primeros 210,000 bloques,
La siguiente recompensa, o a partir del 210,000 un bloque, la recompensa ya no es de 50 bitcoins, es de 25 bitcoins, ¿ok? Y después de 25, perdón, de 210,000 bloques, otra vez la recompensa ya no será de 25, sino va a ser de 12.5 bitcoins. De tal forma que la recompensa por minar un bloque va a ser cada vez menor. Entonces, la política monetaria que estableció Bitcoin es que la recompensa inicial era de 50 bitcoins. Es decir, los primeros 200,000 bloques se pagaron a 50 bitcoins por cada bloque minado. Y en total, la totalidad de bloques que se pueden minar para obtener una recompensa está establecida en 21 millones. Es decir, no hay más de 21 millones de bitcoins. Perdón, no bloques, bitcoins. Los bitcoins que se van a tener para recompensa son 21 millones, que al día de hoy se estima que esto seguramente ya no es el 2140, seguramente ya mucho más para acá porque se ha minado demasiado. Se estima que el último bloque minado que se obtenga una recompensa directamente por esta política monetaria va a ser en el año 2140, ¿no? Pero vamos a pensar que por ahí del año 2100, más o menos vamos a tener el último bloque minado con recompensa de la política monetaria. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ya no haya una recompensa, cuando ya no haya bitcoins por minar? Entonces, también va a haber una recompensa que de hecho es la recompensa por la que hoy los mineros siguen haciéndolo, porque el pago por la política monetaria ya es muy baja, es el costo de transacción. Entonces, cuando alguien quiere realizar una transacción, como les mencionaba, no hay una comisión que se le pague a la institución bancaria, pero todo el mundo va a decir, ok, ¿saben qué? Yo quiero transferirle a fulanito, vamos a pensar medio Bitcoin. Y para que realicen esta transacción, yo al que la haga le voy a pagar $50. ¿Ok? Entonces, el minero va a ver la lista de transacciones y dice, este cuate me está ofreciendo $50 por realizar su operación, él me está ofreciendo $200. Entonces, él va a armar su bloque con las operaciones que más le convengan, con el monto de la comisión que esté ofreciendo el que quiere realizar la operación, y si logra minar ese bloque, se va a quedar con la recompensa que da el protocolo de Bitcoin, pero también se va a quedar con la recompensa que cada usuario está poniendo como comisión. Y eso es en realidad lo que deja hoy ganancias a los mineros. ¿Ok? Entonces, una vez que todos los Bitcoin han sido minados, la recompensa que va a recibir el minero va a ser única y exclusivamente lo que pague el usuario por la operación. ¿Ok? Que como les mencionaba, al día de hoy, esto es el grueso de las ganancias. Ya no se recibe tanto por realizar por el pago del protocolo de Bitcoin. Más o menos, ¿hasta aquí alguna duda? No, A ver, José Luis, igual y de una vez. Este, supongo que eso es lo que le llaman el gas, ¿no? ¿El qué? No, no, O, es o, otra cosa. o a qué le llaman. No, No, el gas es otro, entonces. esa es otra cosa. Sí, y de hecho ya eso era para Ethereum y de hecho ya dejó de operar, pero ahorita lo vamos a ver a eso. Bueno, a ver, Este, adelante. entonces, aquí está para que vean cómo va decreciendo. Se estima que con 24 halvings ya se logra minar todos los Bitcoin que existen. Entonces, actualmente andamos como por aquí. Como verán, pues ya la recompensa es prácticamente nada, ¿no? Pero, como les mencionaba, la recompensa principalmente que recibe el minero proviene de las comisiones que otorgan los usuarios. Y también esto es como se ocurrían los Bitcoin minados. Fíjense cómo en los primeros años se minaron prácticamente pues el grueso de los Bitcoins, ¿no? O por lo menos lo que valía la pena recibir. De ahí en adelante, la cantidad de Bitcoins que se va minando es prácticamente plana y se requieren muchos bloques, por ejemplo, para completar un Bitcoin. Ya se requieren decenas de miles o cientos de miles o incluso millones de bloques para lograr completar un Bitcoin. Eso ya está hacia el último tiempo de vida de los Bitcoins por minar. ¿Sí? ¿Cuándo se empezó a minar, José Luis? En el 2003, si no me equivoco. Hace 20 9. años. Bueno, ¿2009? pues es que cuando se inicia el Bitcoin, el white paper de Bitcoin salió en el 2008, A ver, vamos a ver. según yo, pero el primer Bitcoin creo que fue en el 2009. Sí, Ujú, el primer bloque el 3 de enero de 2009. ujú. Ok. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí?
Ok, entonces aquí viene la otra cuestión del Bitcoin y una de las cuestiones más criticadas del Bitcoin. El tiempo promedio en el que se mina un bloque. Entonces, cuando se creó el protocolo, se estableció que el bloque promedio tenía que minarse aproximadamente en 10 minutos. Eso quiere decir que ustedes ponen sus operaciones, pero en el mejor de los casos va a ser en un intervalo de 10 minutos en el que su transacción se va a ir a la red, ¿sí? O un momento intermedio, en el mejor de los casos. Si hay demasiadas operaciones en fila y su comisión es nula, que pueden ponerla nula o pueden ponerla muy, muy baja, pues entonces tardará más en irse. Puede tardarse en ir varios decenas de minutos o incluso horas. Esa es una de las cuestiones que la hacen muy complicada para que supla, por ejemplo, una tarjeta Visa Mastercard, porque no puedes llegar y simplemente que te cobre alguien, porque la información se tiene que ir en un bloque y actualmente tarda 10 minutos. Entonces aquí les voy a dejar esta liga, vamos a ver en qué consiste. Aquí me dice cómo van los bloques. Hay varias, muchísimas, ¿no? Estos son los bloques. Este es el bloque actual, el 802.836. Aquí tenemos la hora a la que se minó. Esta es la hora GMT, entonces está con el meridiano de Greenwich. Se minó a las 2:45 y el anterior se minó a las 2:38. Hay una diferencia de 7 minutos. Entonces, aproximadamente se va a buscar que sean 10 minutos, pero como verán, es aproximado, nunca es exacto. ¿Y cómo se logra eso? A través del hash. Fíjense, por ejemplo, en este caso, el hash tiene pues una enorme cantidad de ceros, no los voy a contar. Pero haber logrado ese hash requirido muchísimos intentos para lograr llegar a él. Y ahorita vamos a verlo, ¿sale? Entonces, esto es un bloque. La hora, que es lo que les digo, que va contenida en el mismo bloque, y este bloque en particular tiene 4.372 transacciones contenidas en él. Y lo que en él contuvo fueron 1.998 bitcoins. En dólares, 58 millones de dólares. No, sí, 58 millones de dólares en un solo bloque. ¿Sí? Y aquí está más o menos la tasa a la que se logró. Vamos a explorar el bloque. Podemos ingresar a él. Este es el hash, como verán. Y aquí vamos a tener la lista de transacciones. Como podrán ver, pues yo puedo saber cuánto le mandó bueno, el origen, cuánto le mandó al destino. Pero lo que yo no sé es quién es el origen y quién es el destino y no tengo forma de saberlo, porque está contenida esa información de forma criptográfica dentro del bloque. Lo que sí puedo saber es que, por ejemplo, aquí tengo una transacción de $39,000. Esto fue lo que puso de tasa. Miren, pagó bien poquito en Bitcoin, o $14 pagó este usuario porque le realizaron la transacción. Aquí tenemos este usuario que transfirió casi $15,000 y pagó $68 para que alguien pusiera su información en este bloque. Y así sucesivamente. En este caso, pues tenemos 4.377 transacciones. José ¿Sí? Luis, ahí se pueden ver, digo, lo que no se puede saber es, se puede ver el origen y el destino, que son las carteras, o sea, las direcciones de las wallets, origen y destino. Ahí se ve, se puede ver qué cartera es el origen y qué No, cartera es el destino. no. Toda esa Pero información. ese se puede saber, ¿no? No. Desde el blockchain, desde el Bitcoin, no. Ajá. El Bitcoin, todo viene encriptado. Toda la información del origen y el destino también viene por hash. Tú no sabes ni el usuario, ni la cartera, nada. Solamente sabes que alguien hizo esa transacción y puedes explorar y ver el hash del origen y el destino, pero vas a ver solamente el hash, no quién lo Ujú. hizo. Ok, vale. Ujú. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Todo bien. Entonces, la dificultad de minado va a cambiar conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo soy un solo usuario que está minando, que como fue al principio, había unas cuantitas personas minando, y se procuraba que el hash tardara unos 10 minutos en encontrarse, o el nonce, perdón, para obtener el nonce dorado que se le llama, y lograr minar un bloque, pues entonces ponían 4 o 5 ceros. Digo, aquí tengo el código, pero como les mencionaba, pues no lo voy a mostrar para no perder demasiado tiempo. Pero pues veremos que con 3 ceros, pues me tardo 3 segundos en encontrar un hash value. Con 4 ceros ya me tardo un par de minutos. Con 5 ceros ya me tardo unos 20 minutos, ¿no? Con una capacidad de cómputo como un equipo.
Entonces, la idea es que cada bloque tarde aproximadamente 10 minutos, se incrementa la cantidad de ceros que tiene que tener el hash, como aquí lo vimos, por ejemplo donde queda el hash, con esta cantidad de ceros. Esta cantidad de ceros toma muchísimo tiempo obtenerla. Una sola computadora pues tardaría quizás años, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es que se va a modificar la cantidad de ceros o se va a ir ajustando aproximadamente cada 2016 bloques, ¿no? Entonces, no es que la modifique siempre, pero cada 2016 bloques va a evaluar si se ajusta, se incrementa, se decrementa la cantidad de ceros para que la dificultad de minado implique que en 10 minutos se genere un nuevo bloque. ¿Ok? Entonces vamos aquí a echarle un ojo a esta gráfica que nos muestra la dificultad de minado. Entonces, voy a expandirla. Vamos a ver qué tan difícil es minar un bloque. Anteriormente, aquí, pues de 2009, pues vemos era sumamente sencilla. A partir del 2017, mediados de 2017, y más específicamente de 2018, la complejidad se ha ido incrementando terriblemente. Quiere decir que para obtener un solo hash válido, se tuvieron que hacer más de 50 trillones de operaciones. Es decir, para encontrar un hash válido, fueron 50 trillones de pruebas para obtener uno, ¿sale? Y eso ocurre para cada bloque. Por lo tanto, bueno, ahorita vamos a ver lo difícil que es todavía minar un bloque. Eso quiere decir que si yo estoy minando, la posibilidad de que le dé al nonce dorado es muy baja, ¿sale? Pero ahorita vamos a ir profundizando todavía más en eso. ¿Dudas hasta aquí? En general del minado, realmente el minado es encontrar el hash, como dices, y es como a prueba y error. O sea, Es ahí correcto. las computadoras están creando códigos o el hash hasta que encuentran uno válido por la Es cadena, ¿no? correcto. Ese es el Entonces, minado. sobre todo, ahorita vamos a ver las granjas de perdón, los pools de minería. Cada uno tiene su algoritmo, ¿no? Quién sabe cómo lo harán. Normalmente, lo que muchos dicen que hacen es que tienen el rango, como les decía, son 32 bits por bloque, por nonce, perdón. Entonces, si tú, usuario, te voy a mandar y tú pruebas de aquí a aquí. Y al otro usuario que está suscrito para minar con ese pool, y tú pruebas de aquí a aquí, y tú pruebas de aquí a aquí, y le prueban. Y puede ser que no le den, que varíen todo el nonce y no le den. ¿Y qué pasa si no le dan? Pues entonces tienen que modificar las operaciones que estaban incluyendo en esa transacción. Entonces quitan una, ponen otra y otra vez empiezan. No le das, quitas otra operación, reconstruyes tu bloque, quita una operación, pon otra y mina otra vez. Porque sí ocurre mucho que no hay ningún nonce que logre minar el bloque. Entonces tienes que modificar el bloque, quitarle operaciones, meterle, etcétera. Y también puede ser que des con más de un nonce. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué pasa en eso. Entonces, ¿eso es lo que acabo de hacer? Ah, sí, ¿verdad? Frecuencia de generación de bloques. Bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Bien, Entonces, bien, muy bien. el nonce, como le decía, es un número de 32 bits que va desde aquí hasta este valor. Por lo tanto, se puede ir variando, pero con la cantidad de mineros que hay, pues le asignas unos cuantos y de volada pagas el nonce. Pero les mencionaba que puede ocurrir que al repasar todo el nonce, pues no haya ningún nonce dorado que me genere un hash válido. Entonces, modificas. Entonces, la probabilidad de que solo un hash sea válido es esta. 13 ceros para acá. Es decir, casi nula. ¿Ok? Por lo tanto, ¿y esto a qué se debe también? Voy a abrir este enlace. Estos son el mismo gráfico, solamente que diferente representación, si quieren ver los dos. Aquí me indica cuál es la capacidad de hashing de la red. Voy a ponerla aquí. Esta es la capacidad de hashing de todos los mineros en el mundo. 400 hectohashes por segundo. Vamos a ver qué es un EHS. ¿Cuánto es un EH por segundo? Esto es un quintillón de hashes. Fíjense, un terahash es hasta aquí. Eso quiere decir que tengo 1000 veces la capacidad necesaria en la red actual para minar un hash. Es decir, para minar un hash requiero esta cantidad.
de hashes, ¿no? Más o menos. Pero la capacidad que existe en la red es 1000 veces superior. ¿Ok? No sé si más o menos me doy a entender. Lo que significa es que, bueno, o aquí lo represento, 400 millones de terahashes. Eso quiere decir que estoy súper superado en la capacidad que tengo de minar un bloque respecto a lo que se requiere. Ahora, aquí hay que mencionar que eso ya no lo voy a ver en la sesión del día de hoy, pero existen ya forks de Bitcoin, ¿no? Está Bitcoin Gold y Bitcoin Cash. Y ellos minan bloques, si no me equivoco, a 1 minuto y a 2 minutos. Eso quiere decir que ellos generan bloques mucho más seguidos. Y esta capacidad de minado, pues se divide entre los 3 forks, Bitcoin, Bitcoin Gold y Bitcoin Cash, ¿no? Todos minan con el mismo algoritmo, solamente lo que cambia es la frecuencia del bloque. Perdón, pero eso quiere decir entonces que mi capacidad en la red está excesivamente sobrepasa la que se requiere para generar un hash value. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues ya no tiene sentido meter a alguien más aquí. O sea, ya, como si yo me metiera a minar, pues lo que voy a recibir de recompensa con esa cantidad de gente que está minando, pues no voy a recibir nada. Es nulo, ¿no? Es como sacarse de la lotería. Y solo que si tú estás gastando en energías, tienes que comprar un equipo, pues de aquí a lo que recuperas esa inversión, hoy en día pueden pasar años. Minando aquí, pues sí, hubo gente que se hizo millonaria, pero minando acá, pueden pasar años para que siquiera recuperes tu inversión. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No, Entonces, adelante. ¿perdón? No tengo dudas. Bueno, yo, los demás, adelante. Entonces, ahora, ¿qué son los pools de minería? Entonces, como un individuo es prácticamente nula la posibilidad de que alguna vez logre minar un bloque, puede estar toda tu vida y jamás minar un bloque. Entonces, los pools de minería permiten, ¿sabes qué? Vamos todos a hacer equipo y vamos a echarle bola a lograr minar un bloque. Entonces, esos son los pools de minería. Entonces, tú vas con el pool de minería, tú ya sabes que yo quiero inscribirme contigo, él te va a dar un softwarecito, lo instalas en tu computadora o en tu servidor o el equipo que tú requieras para minar, y una vez que se mine el bloque, pues la recompensa se va a dividir entre todos los suscriptores de ese pool de minería. Aquí están los más populares. El más popular y el más efectivo es Antpool, ¿ok? Históricamente ha sido Antpool y F2Pool. Estos 3 han sido históricamente los que más bloques logran minar. ¿A qué se debe? Pues no se sabe. Muy probablemente a que son los que más mineros tienen, ¿no? Los que más suscriptores tienen. Y por aquí van a tener a otros. Si se fijan, hasta hace poco todavía uno encontraba a personas. Ahorita ya no. Es prácticamente, bueno, ya viene hace muchos años que yo, no años, pero mucho tiempo que yo me fijo y ya no aparece el nombre de un usuario. Siempre son empresas o pools de minería o granjas de minería. Es más, incluso fíjense que incluso las granjas de minería ya minen muy poquito. Esto de acá son granjas de minería. Es decir, las naves industriales que les mostraba con todos esos racks llenos de tarjetas gráficas minando. Ellos son los que minan esta cantidad de Bitcoin. Y los que más minan son los pools. ¿Sí? Entonces, de tal forma que, pues, como verán, la recompensa que se obtiene hoy por minar es extremadamente baja. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de dónde se almacena, ¿no? Ya vimos que el blockchain, pues un montón de transacciones que están contenidas en bloquecitos, pero esos bloquecitos, ¿dónde están guardados? Porque una cosa es el minero y el minero no está guardando los bloques, el minero está minando y para ello solamente requiere acceder a la lista de transacciones y requiere saber la comisión para poder él generar su propio bloque. Entonces, lo primero vamos a ver los pools de memoria, que es donde se van generando o donde está almacenando todas las transacciones que están disponibles para que las disponga el minero y genere el bloque. Entonces, estos mempools, también hay instituciones o usuarios que se enfocan en eso. Entonces, ellos van a tener
y muchos de ellos son empresas, porque ahí sí se requiere una capacidad de distribución de esa información, pero también un usuario puede descargarla, ¿no? Pero todo requiere una buena conexión a Internet, por lo menos estable y una serie de cosas. Entonces, esta información cuando se propaga, no se propaga al minero, se propaga a los mempools. Entonces, los mempools tienen las transacciones y eso se transfiere. Entonces, como verán, el mempool puede ser, pero no necesariamente va a ser la misma persona que está minando. Y lo que va a ocurrir es que muchas veces el pool, o en este caso el pool de minería, es el que te va a guardar los bloques y el que va a tener la transacción. Entonces, las granjas de minería van a tener la lista de transacciones o los pools de minería van a tener también la lista de transacciones y adicionalmente van a almacenar la cadena de bloques. Puede almacenarla de forma parcial, solamente unos cuantos bloques hacia atrás, o puede tener una copia completa. Normalmente los pools de minería, o por lo menos los importantes, van a tener la copia completa. Las granjas de minería pueden tener solamente una porción de la cadena de bloques. Y es entre ellos cuando un bloque validado se replica hacia todos los demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces supongamos que ustedes quieren minar. ¿Cómo pueden minar? Existen esencialmente tres alternativas, hay más, pero supongamos estas tres que son las más importantes. Una es con un GPU. Ustedes tienen una tarjeta gráfica y que la pueden instalar en cualquier computadora, no importa la capacidad de procesamiento de la computadora. Pueden tener el procesador más chafa siempre y cuando reconozca la tarjeta gráfica, porque el que va a realizar aquí el procesamiento es la tarjeta gráfica y no el procesador. Así es que el procesador lo único que necesita es poder ejecutar el sistema operativo, nada más, ¿ok? Y todo lo demás lo va a realizar la tarjeta gráfica. O pueden tener un rig de minería. Estos rigs son una tarjeta de computadora normal aquí abajo, pero esta tarjeta madre tiene la capacidad de instalarse muchas tarjetas. Entonces esto es un armatoste que se puede armar manualmente, simplemente las ponen ahí, las ponen sin encerrar en un rack para que tengan mucha ventilación porque van a generar demasiado calor y mucho ruido también. Entonces las conectan a la tarjeta madre y esta tiene un procesador hasta un Celeron, el que ustedes quieran, y él simplemente está administrando las tareas que le manda a cada una de las tarjetas gráficas. O también hay hardware especializado, como son los ASIC. Entonces los ASIC es un hardware que viene por hardware diseñado para minar con un protocolo de hashing, con un algoritmo de hashing. Entonces ustedes cuando compran un ASIC, lo compran específicamente para una criptomoneda. Vamos a ver si Mercado Libre. Vamos a ver si encontramos cuánto anda un ASIC. ASIC Bitcoin. Por ejemplo, aquí hay unos. Aquí habrá que ver cuánto. ASIC Miner. Por ejemplo, aquí está ya están muy baratos, ¿eh? Costaban 60,000 pesos hasta hace poquito. Bueno, aquí tenemos uno más bueno, 125,000 pesos. Tenemos este otro, rig de minado, que ya son tarjetas gráficas, no es un ASIC, son tarjetas gráficas, 280,000. Es lo que costaría, por ejemplo, que ustedes hagan de su equipo para minar. Pero, si ustedes quieren saber cuánto les va a dar cada uno, tienen esta alternativa, What to Mine. Entonces, ustedes ingresan aquí, les dicen, ok, ¿qué tarjeta gráfica tienes? Pues que tengo esta tarjeta gráfica, ¿no? La 3070, o esta creo que es una Radeon, por ejemplo. Esta es una, bueno, no sé, voy a quitar esto. Aquí les dice, ok, si tienes esa, para estas criptomonedas vas a generar 180 megahashes por segundo y te va a consumir 360 watts. Para esta criptomoneda, y aquí te va diciendo cuánto es la capacidad de minado y cuánta potencia de energía va a usar. Entonces, si tú quieres minar esa, pues entonces me conviene comprar esta. O yo tengo esta, me conviene minar, pues ¿cuánto voy a pagar de energía? Entonces, en muy pocas palabras, yo les digo, si ustedes no tienen energía gratis, que tengan paneles solares o algo así, no conviene minar. O bueno, a lo mejor Gabriel ahorita nos comenta, porque no sé si todavía mines con Gabriel. Cuánto les daba por minar, pero hoy en día la recompensa pues, es unos centavos, en el mejor de los casos. Ahora, esto nos lleva a un problema muy grave con el Bitcoin, y es la cantidad ingente de energía que se utiliza para minar un solo bloque. Entonces, solamente el minado, y esto es del año 2020, ya no encontré la gráfica actualizada, pero la cantidad de energía que se consume es semejante a un país.
semejante a Chile o semejante a Bangladesh, para minar un bloque. Entonces, la cantidad de energía que se consume es extremadamente alta, ¿ok? Y es un problema que se detectó ya desde hace rato y que eso se ha tratado de corregir en otras criptomonedas. Aquí muy brevemente voy a hablar de Ethereum, que estuvo hablando también Gabriel la semana pasada, hablando de los NFTs. Y ya con eso termino. Ethereum nuevamente es una plataforma descentralizada para la ejecución de programas. ¿Por qué de programas? Bueno, porque cuando este cuate, que fue el que creó Ethereum, estaba queriendo utilizar Bitcoin porque se dio cuenta, oye, pues en un bloque, pues sí puedo guardar transacciones, pero esencialmente puedo guardar cualquier cosa que sean unos y ceros. Esas cosas unos y ceros pueden ser imágenes, pueden ser música, puede ser un programa. Entonces él quiso utilizar Bitcoin para, en vez de guardar criptoactivos o criptomonedas, guardar programas de cómputo. Y no pudo hacerlo, así es que lo que él decidió hacer fue crear su propio entorno y creó Ethereum. Entonces Ethereum se basa igual en el blockchain, él tiene su propio protocolo que es Ethereum y tienen los tokens, que los tokens ya no están hechos ya no para guardar criptoactivos, sino para grabar cualquier clase de activo digital, que puede ser no nada más una criptomoneda, sino, como les mencionaba, imágenes, videos, audios, música, programas, operaciones, lo que sea, ¿sale? Para grabarse ahí. Entonces, de esta forma, no solamente se almacenan transacciones, sino que se almacenan programas. Y la característica que tienen es que no van a ser centralizados nuevamente. Ya no va a haber un dueño de la aplicación, sino que todo va a estar distribuido. Si ustedes tienen un Twitter, el Twitter no lo va a estar almacenando en los servidores de Elon Musk, se va a estar almacenando en la cripto, en el blockchain, y nadie es dueño de eso. De tal forma que es completamente democratizada. Ok. Y esto, bueno, esto ya no voy a entrar, esto ya lo estuvo platicando Gabriel, lo que eran los smart contracts, y estuvo platicando la vez pasada. Y vámonos a esta parte. El programa que se utiliza para generar programas que se almacenan dentro del blockchain es Solidity. Y aunque no sí tiene diferencias con los lenguajes de programación normalmente utilizados, los más comunes, pues tampoco es que sea algo completamente diferente y lo que nos permite es programar cosas para que operen dentro del blockchain. Y aquí lo que va a ocurrir, que es lo que tiene que ver, lo que mencionaba Gabriel hace rato con lo del gas, es que como estos programas requieren ejecución, requieren procesamiento, esto se tiene que hacer a través de nodos. Es decir, los nodos no solamente almacenan, sino que cuando alguien va a ejecutar un programa, vamos a imaginar no sé, a procesar una imagen, por decir algo, implica que se tiene que procesar en alguna parte. Entonces, alguien en la red tiene que realizar ese procesamiento. Y cuando se realiza el procesamiento está consumiendo recursos, que es lo que se conoce como gas. Y por la cantidad de recursos que tú consumas, tienes que pagar. Es decir, si yo estoy poniendo mi computadora para que alguien ejecute sus programas y va a utilizar mi procesador, entonces él me tiene que pagar. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? De mi computadora utilizaste tantas unidades de gas. Entonces me la pagas. Y entonces el usuario que ejecuta su programa tiene que tener cierta cantidad de dinero para pagarles a los usuarios que están procesando su programa. ¿Ok? Eso ya es otra cosa que no vamos a ampliar de momento. Y entonces tenemos algunas aplicaciones descentralizadas. Por ejemplo, una alternativa a Twitter que esté operando mediante el blockchain es Steemit. Una alternativa de WhatsApp, que también opera dentro del blockchain, es Status. Y hay, pues, muchísimas, ¿no? Entonces, la transferencia de virus se resuelve con el uso de máquinas virtuales. Bueno, esto ya es entrar demasiado en Ethereum, pero puede haber virus. Entonces, cuando se generan aplicaciones, puede haber virus que infecten al que ejecuta el programa. Entonces, para ello se generan máquinas virtuales que están operando para detectar virus en los programas. Y también consumen gas, entonces también se les paga a ellos, o quien vaya a generar un programa también tiene que pagar con estas unidades de gas por el uso de de esos recursos. Se pueden generar bucles infinitos, es decir, hay usuarios que pueden generar programas para poner a todas las computadoras del mundo a la red a trabajar infinitamente. Pero, ¿cómo lo agregaron? Pues sabes que si tú quieres consumir procesamiento, tienes que pagar por él.
Así es que no puedes poner a una persona a que use su computadora o que su procesamiento se esté empleando si tú no estás pagando por ello. De tal forma que un usuario que quiere dañar la red, lo primero que tiene que tener son muchos millones de dólares para que todos ejecuten sus computadoras y acepten autodañarse, ¿ok? Nuevamente, aquí les dejo alguna liga de referencia que pueden acceder. Y por último, tenemos el Initial Coin Offer. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero lanzar una aplicación y no tengo dinero, entonces la propongo como una oferta de decir, ¿saben qué? Voy a preparar, la platicó Gabriel también la semana pasada, voy a lanzar esta empresa, va a generar este negocio, mi expectativa es que genere tanto dinero, etcétera. ¿Quién le entra? Es como vender acciones, ¿ok? Entonces, de esta forma, los que pertenecen a la red dicen, ¿sabes qué? Yo te apoyo con tanto, yo te apoyo con tanto, levantas capital y con eso construyes tu red y una vez que tu aplicación, perdón, y una vez que tu aplicación esté generando dinero, tienes una obligación de pagar a los que iniciaron con tu capitalización, ya sea mediante acciones o retribuyéndoles con un criptoactivo, ¿sale? Entonces, con esta lámina termino. Entonces, anteriormente, de hecho aquí le he cambiado la lámina, todo esto de Bitcoin que hablábamos del minado y cómo se transfiere el bloque hacia el blockchain, se conoce como proof of work, prueba de trabajo. Es decir, la red del Bitcoin valida mediante los ceros que generó el hash que hubo un trabajo por detrás. Es decir, que te costó trabajo generar el bloque y que el bloque fue transferido a todo el blockchain. Cuando se consigue eso, te van a pagar, porque ya estás demostrando que trabajaste, que es el proof of work. Entonces, Ethereum acaba de cambiar el año pasado, que lo hacía de una manera muy similar. Dijo, ¿saben qué? Estamos gastando demasiada energía y los que se están llevando el dinero son solo aquellos que tienen mucho capital para tener una granja de minería o aquellas empresas que generan un pool de minería y el minero chiquito no está ganando nada. Y se supone que todo esto del Bitcoin surgió para democratizar la economía, democratizar las transacciones entre usuarios. Entonces, eso está concentrando nuevamente la riqueza en unas cuantas manos. Y lo que hizo Ethereum fue cambiar este algoritmo de Proof of Work, que es fuerza bruta, a lo que es Proof of Stake o prueba de participación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se mina por fuerza bruta, sino que va a haber muchas personas que dicen, ¿saben qué? Yo levanto la mano, yo quiero minar, pero en este caso tú ya no te suscribes, solamente personas, individuos pueden hacerlo, y lo que va a ocurrir es que aleatoriamente se va a seleccionar a alguien. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Ahí te van estas transacciones o te va este contenido del bloque, genérame el bloque. Y el bloque ya no tiene dificultad de generarse, simplemente te dicen, saque, ahí te va, genérame el hash. Y entonces le toma unos cuantos segundos minarlo. De tal forma que ya a las grandes empresas ya no les interesa ingresar a eso porque van a tener la misma probabilidad de que se les asigne un bloque. Pero ¿cómo se garantiza que un usuario reciba una paga y que de verdad va a estar queriendo minar? Pues tienes que dejar un patrimonio digamos, como depósito. Y sabes que yo quiero minar. Pues, y para garantizar que yo voy a estar minando y que cuando me asignen un bloque lo voy a minar satisfactoriamente, voy a dejar $1,000,000. Entonces, mientras más dinero tú dejes, más probabilidades va a ser que te llegue el bloque. Pero si cometes algún error, no minas el bloque en el tiempo indicado o etcétera, entonces se te va a ir comiendo tu depósito. Se te va comiendo tu depósito. De tal forma que aquí lo que ocurre entonces es que para que tú recibas la recompensa, pues tienes que poner un patrimonio bajo a riesgo. Y esto lo que hace es que entonces hay muchísimo menos mineros y todos ellos son principalmente individuos y van a recibir una recompensa más modesta, pero, o sea, más modesta en comparación con el conjunto de Bitcoin, pero mejor distribuida. Eso se está implementando actualmente y parece que está funcionando. Así es que es muy probablemente que en el futuro veamos nuevas criptomonedas que operen bajo el Proof of Stake en vez del Proof of Work. Entonces, esto sería lo que tendría para presentarles el día de hoy. Y pues ahora sí, no sé si tengan alguna duda y me las hagan saber. Voy a quitar la pantalla. Y por favor, díganme sus dudas. Ok, José Luis, pues muy bien. Sí, bastante interesante ahí todo esto eh, del, del minado y de cómo uno se distribuye la riqueza. Hay mucho que platicar porque, como tú bien dices,
se supone que el Bitcoin y las criptomonedas nacieron como para democratizar y para distribuir una mejor riqueza y tener más control y bla, bla, bla. Pero sí, la realidad es que, este, eh, pues creo que se están concentrando, ¿no? O sea, en el caso de las minerías de Bitcoin, como que se está concentrando en, 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 bueno, en las grandes empresas. O sea, hay billeteras que tienen 1 millón de Bitcoins o 500,000 Bitcoins y cosas así, ¿no? Correcto. Entonces, ahí y creo que eso sería ya un tema para discusión. ¿Qué va a pasar después, ¿no? Cuando muchas o pocas empresas están concentrando muchos bitcoins? Bueno, y aquí también algo que ya no comenté porque sería más tiempo, pero ahorita que lo mencionas, una de las vulnerabilidades que tiene el Bitcoin son las wallets, ¿ok? Y además, algo, no sé si lo habrá notado, pero en los Bitcoins no estamos, en los bloques, perdón, no estamos guardando Bitcoins, estamos guardando transacciones. Es decir, no hay como, tu cuenta es tal y saldo tal. No existe eso. Lo único que existen son transacciones. Entonces, ¿cómo sabe un usuario la cantidad que tiene? Porque dice, bueno, yo tenía este Bitcoin, le transferí medio Bitcoin a fulanito, una décima Bitcoin a fulanito, y lo único que tiene son las operaciones. Y lo que hacen las wallets es, ve todas las operaciones, y entonces él suma y resta, y él te dice, te sobran tantos. Y, por ejemplo, si yo quiero pagarle, yo tengo 10 operaciones, alguien me pasó, vamos a pensar, 10 usuarios me pasaron 0.5 Bitcoins cada uno y yo tengo que transferir 10 bitcoins a otro usuario, entonces tengo que tomar todos los residuos que tengo de las operaciones que me mandaron, las sumo y entonces realizo 10 operaciones para que en conjunto sumen el volumen que yo tengo que transferirle al otro usuario. Entonces, eso a nivel de usuario, o sea, es difícil de hacerlo de forma manual y eso lo hacen las wallets. Las wallets dicen, ok, tú tienes todo este rango de operaciones y sumando y restando, has recibido tanto. Entonces, tú simplemente es la transferencia y él va a ubicar de las operaciones que tienes cuáles utiliza para enviar la cantidad monetaria que requieres. Y si algo te sobra, entonces va a hacer una transacción de ti mismo a ti mismo con el remanente. Entonces, y eso obviamente es una lógica completamente diferente. Entonces, como ven, hay muchísimos temas que se cambian en la criptomoneda, es completamente un paradigma diferente y que eso simplifican las wallets. Las wallets hacen que tú lo manejes como si fuera una cuenta de banco, ¿no? Pero hay mucho trasfondo. Y donde hay la vulnerabilidad, pues les mencionaba en algunas de ellas, ¿no? Hay que asegurarse de que tu información siga siendo confidencial aun cuando te estén dando acceso para que no estés compartiendo las credenciales de acceso a tus bloques. ¿Alguna Bueno, no duda? sé si alguien más tuviera alguna duda de esta plática, muy interesante. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay más dudas, lo que vamos a hacer nada más es esta grabación la voy a detener y pues así como está yo la subiré, pues no sé si hoy o mañana para que quede disponible ahí y con esto pues más o menos espero haberles dado un panorama de lo que es las criptomonedas, el blockchain y la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Hay muchísimo Ah, más por ver, y digo, la verdad es que sé que me fui muy rápido porque es un tema que no se ve tan rápido, a lo mejor hasta me fui más rápido de lo que hubiera querido, pero con la idea de que por lo menos tengan una noción de lo que es, de lo que implica minar, de si les conviene o no minar. Hace poco antes de que empezara todo esto de la burbuja del Bitcoin, Gabriel y yo justamente andábamos pensando si valía la pena ingresarle a minar con un equipo más robusto, una SIC, comprar porque, una SIC. porque tú minas, ¿no? O minabas, no sé si todavía lo mines, Gabo. Sí, es correcto. Bueno, les platico ahí rápido. Yo empecé con esto de las criptomonedas y todo. En la pandemia, pues, yo tengo un internet, tengo varias computadoras. La pandemia, pues se me quitó, pues ya no fue la gente al ciber. Entonces digo, pues, ¿qué hago con estas computadoras? Las había hecho tipo gamers, tenían una buena tarjeta gráfica para ese entonces. Y fue cuando dije, empecé a ver todo esto del minado. Pero sí, como tú bien dices, se necesita mucho poder y máquinas muy grandes y las mías no eran tan grandes.
Entonces yo realmente empecé a minar, eh, pero no Bitcoin, sino hay otra criptomoneda que se llama Monero. En el caso y esa es la criptomoneda que yo estoy minando con mis computadoras. Ahora, ¿por qué yo puedo minar? Y y nada más lo estoy haciendo por la anécdota, o sea, porque realmente no estoy teniendo un ingreso realmente fuerte por el minado, sino para saber cómo se mina y cuánto se gana. ¿Y por qué él también lo puedo hacer? Porque en el local yo pago una cuota fija de luz. Porque si yo realmente pagara el consumo real de las máquinas que están trabajando casi 24 horas, pues no sería redituable para nada, ¿no? Entonces, eh, muchos están minando, pero más bien ahorita, como el Bitcoin cayó a menos de 30,000 dólares, lo están haciendo, pero más bien como inversión. O sea, ahorita están pagando por minar, casi, casi, ¿no? Esperanzados que en algún momento todo el Bitcoin que están recibiendo en un futuro incremente. Yo creo, no tengo el dato exacto, pero yo creo que arriba de 35,000 dólares por Bitcoin todavía puede llegar a ser un poco rentable. Recuperas tu inversión en 2, 3 años, pero todavía puede llegar a ser un poco rentable. Pero mientras el Bitcoin esté bajo, no es rentable. O sea, tú pagarías por tener bitcoins y mucha gente lo hace porque está esperanzada de que en algún momento eh, vaya a ser redituable, ¿no? O sea, ahorita estás minando un cachito de bitcoin, tú pagaste luz por ese cachito, pero en un futuro pues es una inversión, como toda inversión, ¿vale? Y habrá que ver, porque Pero por sí, ejemplo, esa fue mi experiencia en el minado y lo sigo haciendo. Este, pero sí nada más son centavitos de dólar los que gano diario, ¿no? Que bueno, al final de un año, 2, 3 años, pues de repente ya tienes varios dólares, entonces pues ya se ve bonito, pero no es redituable, ahorita no es redituable. Y la tecnología que usas entonces es a través de tarjetas gráficas, Cabo. Exacto, porque pues son las computadoras que tengo ahí en el ciber, incluso la mía personal, que es una computadora gamer, también la pongo a trabajar ahí cada vez que puedo, ¿no? Pero sí es la peor forma, digamos, de minar, o sea, porque pues son tan pequeñas para el Bitcoin, que pues que realmente no ganas mucho, no ganas mucho. La mejor forma de minar pues son a través de granjas o de ASICs, ¿no? ahora Que mencionar, por ejemplo, ahorita vieron que en Mercado Libre había varios ASICs. Ojo, todos ellos son de segunda mano. Y con así, esto es importante tenerlo en cuenta porque esos dispositivos, por ejemplo, cuando tú compras una tarjeta gráfica para jugar o alguien que lo utilizaba para jugar, pues no lo tenía todo el tiempo funcionando. A lo mejor jugaba 2, 3, 4 horas al día y ya. Pero en los ASIC o en los RIRs son tarjetas que han estado minando todo el tiempo, 24 horas. Y también todas tienen un tiempo de vida útil que se mide por la cantidad de horas en procesamiento. Entonces, cuando tú compras un ASIC o compras un RIR de tarjetas, tú no sabes cuánto tiempo han estado minando. Por lo tanto, no sabes cuánto vida útil le queda. Y nada más se dan cuenta ahí de lo que cuestan y pues es un arriesgue, porque a lo mejor la tarjeta ya te empieza a fallar en una semana o en dos, ¿no? O quizás 10 años, lo que quieras, pero no es una garantía que tú tengas de operatividad indefinida. Entonces, desde mi sí, punto de vista, no vale la pena ya minar. y yo digo que si alguien se quiere animar, pues más bien compre una nueva. También, yo no compraría tampoco ningún ring y ningún ASIC usado. Este, como dices, pues quién sabe cuánto tiempo le queda de vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda adicional? Ya les iba a decir jóvenes, pero no son mis estudiantes. Así es que, bueno, pues Pero sí algunas. somos jóvenes. Bueno, todos son jóvenes, eso sí no lo dudo. Pero Y el resto de invitados, algún comentario, adelante. No hay preguntas tontas, muy todo, bien. todo es interesante, todo suma adelante. Muchas gracias al ponente y a todos.
Bueno, pues de todos modos la grabación se sube y si tienen alguna duda, pues ahí Así, nos lo hacen saber. las ligas o la presentación, Ahorita ¿cómo colgando las les comparto compartes? la presentación ahí por el grupo. Ujú. Todos los de aquí, son del grupo de inversionistas, a ver si nos pueden, a ver, Clara, Francisco, Lau, cómo llegaron, porque pusimos la liga en varios grupos, pero a veces como que nos enfocamos mucho a los inversionistas y a lo mejor ni siquiera son de inversionistas. Hola Juan, ¿Qué tal? entonces, Buenos días. ¿todos vienen del grupo de inversionistas o hay alguien que venga de algún otro externo? HBZ, ¿quién es Iván o quién es? Aide Bravo Zúñiga. Yo, Ah, Aide. Aide, Sí, hola Aide. Entonces también tú hola. eres del grupo de inversionistas. Sí, sí. Eh, yo vengo de Antisat. ¿Quién? Yo, Juan, vengo de Antisat. Juan. Hola Juan. Antisat es un grupo donde yo estoy, también ahí. Ah, Es un grupo que se llama así, Antisat, y SAT es por el ya. SAT, o sea Sí, que ahorita que dijo, ya nos vinieron a cobrar. no, es un grupo que se ha creado precisamente para hablar todos los temas de criptomonedas, se suben eventos, está muy fuerte, ¿verdad, Juan? No sé cuánto tiempo tienes tú ahí. Yo llevo ahí 8 meses aproximadamente, pero estoy trabajando directamente con Alfie, con Lesmo, lo Ok, que es Cryptech, igual educación Web3 en universidades. ok, Mira, ok, Antonieta, pues mira, Antonieta es mi alumna. qué bien, Juan. Ok, pues qué bueno que estás por acá y ojalá se te haya hecho interesante la plática. Muy bien. Pues un gusto entonces y pues ahí seguimos entonces en contacto y cualquier duda, pues de todos modos ahí con gusto se las respondemos por el grupo y también ahí les comparto la presentación. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y por Gracias, tu presentación, José Luis. José Luis. Y Nos pues vemos. vamos a Ok. tratar de seguir con estas pláticas, ¿no? Porque creo que sí hay mucho tela de dónde cortar. Y y pues a darle ahí. Yo espero que les esté pareciendo bien a todos. Vale. Nos vemos. ¿Vale? Mucha suerte y buen fin Gracias. de semana. Muchas gracias, buen Vale. día. Buen día. Nos Gracias. vemos. Nos vemos, Juan. Saludos, Bye. gracias.